En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de encontrarnos como hermanos y poder abrazarnos en el Espíritu. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, que nos ilumine para comprender esta palabra y para que al comprenderla, Señor, la acojamos en el corazón y para que acogiéndola, la hagamos vida en nuestros actos y se renueven nuestras conductas. Gracias, Señor, por este día. A ti, Señor, a quien sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 a 27. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo respondió Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Nos encontramos a Jesús aquí en uno de esos momentos que a los evangelistas les gusta mostrar. A Jesús en oración. Y esta es una oración de respuesta. De respuesta, así dice: en aquel tiempo respondió Jesús. En el acontecimiento que ha vivido Jesús previo a esta oración, nos encontramos el cuestionamiento que le había hecho Juan el Bautista por medio de sus discípulos cuando le había preguntado: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otros? Y él mandó: vayan y díganle a Juan el Bautista lo que están viendo y oyendo. Los cojos caminan, los ciegos ven, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Otro hecho era el del Evangelio de ayer, donde Jesús recriminaba a las ciudades judías, Tiro, Sidón, Cafarnaúm, por su incredulidad, porque viendo las obras que lo mostraban y que lo revelaban a él como el portador de la buena noticia, se han cerrado a esos signos de bondad. ¿Por qué? Porque ellos, influenciados por la mentalidad farisea, por la enseñanza de los escribas en la sinagoga, habían recibido una enseñanza distinta, diferente sobre Dios, donde esperaban a un Dios de poder, sí, pero de un poder que domina y que exalta, que domina a los pueblos enemigos de Israel y que exaltaba a Israel sobre los otros pueblos. El anuncio de Jesús es completamente distinto. Sí, muestra un Dios con poder, pero este poder es una autoridad, es decir, es un poder que crea, no que somete. Es un poder que da la vida, que abre los ojos, que rehabilita. Ese es el poder de Dios. Ellos, cuando dice Jesús, no han entendido, significa no han aceptado. Pues frente a esa realidad, a esa cerrazón de la gente, de los judíos, que podría parecer como un fracaso, Jesús lo transforma en oración. Y descubre este tiempo, estos acontecimientos dados en un tiempo de gracia, de bendición. Por eso convierte lo que aparentemente es un fracaso en una alabanza a Dios. Eso es lo que vemos hoy cuando Jesús ora, alaba a Dios. Su respuesta a la negativa, su respuesta a la incomprensión es una alabanza, porque se verifica por dónde se realiza la verdadera revelación de Dios y quiénes son aquellos que lo acogen. En aquel tiempo respondió Jesús:
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esto es un dato que me parece bien interesante. En la oración de Jesús, Jesús aparece vinculado como hijo al Padre. Él se sabe depositario de la vida de Dios. Te doy gracias, Padre. Es al Padre, es al que comunica vida. Ese es el Dios de Jesús, uno que comunica vida, uno que transmite vida. Y luego dice, Señor del cielo y de la tierra. No es solo Señor de Israel, es Señor del cielo y de la tierra. Es una manera de abarcar el universo, de hablar de totalidad. Un Dios que es Padre y Padre de todos los hombres. Ese es el Dios de Jesús, el Dios que Él revela. Y dice, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a gente sencilla. Aquí tengamos en cuenta esta particularidad. La traducción al castellano no lo permite ver muy bien, pero no se trata de personas, de grupos. Aquí cuando Jesús dice sabios y entendidos y gente sencilla, no está hablando de dos categorías de grupos. No son de grupos que son los sabios y los entendidos, los que no entienden y que son los sencillos. No, está hablando de actitudes. De la actitud del que se la sabe toda, del que cree que se la sabe toda. Ese es el sabio y entendido. Esto no está hablando entonces de grupos humanos, sino de categorías de personas, es decir, de conductas que no pueden categorizar. Es decir, esas personas que creen que se lo saben todo, que no necesitan ya recibir ningún aprendizaje. Y es precisamente lo que hemos visto. Quienes se han cerrado al mensaje de Jesús son los que no han podido ver en sus obras el amor desbordado de Dios por toda la humanidad. Los que supuestamente habían recibido la ley, los que habían tenido los profetas, el pueblo judío. Ese pueblo, y de modo muy especial representado por la aristocracia judía, por la intelectualidad judía, en este caso la de los fariseos, se habían negado a ver a Jesús. Estaba tan embotada su mente que les parecía imposible que el Señor se revelara mediante Jesucristo. Les parecía muy cercano el carpintero, el hijo de María y de José. Están sus hermanas y hermanos aquí entre nosotros. Y se escandalizaban de él, dice el Evangelio. Pero los sencillos son los pequeños, los que están dispuestos a aprender, esos que saben que no se la saben toda, el pecador, el publicano como Mateo, el leproso, el funcionario real que descubrió en Jesús el que podía levantar a su hija, la hemorroísa. Esos son los sencillos. Por eso decía, el aparente fracaso, Jesús no lo ve así. Jesús ve que hay un éxito en su misión. El éxito está en que lo van descubriendo los más sencillos. Esos son los que van haciendo la experiencia. Y Jesús ora por eso. Y entiende que esto hace parte del gran designio de Dios, del gran plan de Dios. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es bello, porque dos cosas vemos en estos últimos versículos. Primero, el designio de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? La voluntad de Dios es ser conocido. La voluntad de Dios es que accedan a Él todos y especialmente los más sencillos, que aquí sencillos empieza a ser también sinónimo de vulnerable, de necesitado. Vengan a mí los que tienen sed.
Los que tienen sed, bendito sea Dios, los pequeños, son los vulnerables, los necesitados de ese amor de Dios. Hay que estar necesitado de Dios para poder comprenderlo, para poder verlo en la sencillez de las cosas, para poder ver esos signos que nos lo revelan y que nos llaman y nos mueven al cambio y a la conversión. Y luego aparece un segundo elemento, Jesucristo como revelador del Padre. Sus acciones, su ser, su mensaje lo revelan. Él tiene una experiencia de conocimiento de Dios profunda. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie puede acceder al Padre sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. Quien a través de Jesús quiera llegar a Dios. Él es el camino para llegar al Señor. Qué bella oración, mis hermanos, en este comienzo de día. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí personalmente esta palabra? Tenemos a un Dios que ora, que alaba y que glorifica al Padre desde lo que podría parecer la adversidad. También tú y yo estamos llamados a ver el kairos, el tiempo de gracia que se manifiesta en las situaciones aparentemente adversas. Y te digo aparentes, porque nosotros podemos tener una enfermedad, nosotros podemos haber perdido el trabajo y haber quedado desempleados, nosotros podemos tener problemas y dificultades en la familia, pero nosotros somos hombres y mujeres de fe, que hacemos una lectura diferente. Nosotros creemos que lo que acontece puede convertirse en tiempo de gracia, en tiempo de bendición. ¿Acaso no dice también la palabra, todo concurre para bien de los que aman a Dios? Esa certeza de que Dios nos ama y de que nosotros lo amamos, Él puede transformar lo que aparentemente es frustración, fracaso y desilusión en éxito, en salvación. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esa tendría que ser también tu oración y la mía en estos momentos. Por la situación que estés pasando, por la que aparentemente estás derrotado, estás derrotado, estás en este momento en incertidumbre, tú le puedes decir al Señor, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque soy capaz de descubrir tu amor, tu misericordia, que va más allá de estos hechos negativos, que esta adversidad. Y entonces te conviertes en uno de los sencillos, esos que son capaces de ver la obra de Dios que despunta en medio de la oscuridad. Y nos gozamos y nos alegramos. Ciertamente solo Jesús revela el rostro de Dios. Solo Él nos va a mostrar ese camino. Él es el maestro. Jesús es la verdadera sabiduría. Él es maestro y sabiduría de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos diriges. Alabado sea, Señor del cielo y de la tierra, que conviertes lo que es aparentemente fracaso en éxito para darte gloria y para glorificarte en nosotros. Ánimo, mis hermanos. Dios siempre está con nosotros.